Código 1940. En materia educacional es la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes, es natural por su idealismo que se vayan a las calles. Yo tengo mi capa original, con mis cintas, con mi nombre, porque recordemos que en las tunas, las cintas te la da la comunidad. Código 1940, su clave de acceso a nuestras historias. Hola gente, feliz semana. Soy Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional y coordinador de este podcast Código 1940. Vamos a hablar esta semana de dos sitios que están en la Finca 1 de la ciudad universitaria Rodrigo Facio y que están llenos de historia y de simbolismo. El primero es la continuación de la serie Los nombres detrás de los edificios. Se trata de uno icónico que nos faltaba hacer y que había costado porque no encontrábamos historiadores especialistas en el reportaje de este personaje. La biblioteca Luis Demetrio Tinoco, esa misma que está subiendo la cuesta frente al edificio que hoy está en reparación y que antes fue la Facultad de Ingeniería. Esta es la segunda biblioteca más grande de la UCR y que tiene un nombre de un hombre que marcó la vida del país en el segundo y en el tercer cuarto del siglo XX. Y no solo eso, sino que fue, podríamos decir, uno de los dos papás de la U. Quédese para que escuche la historia. Y en el otro reportaje, supongo que si ha venido recientemente a la UCR en los últimos 2 años, ya lo habrá visto. Se trata de la esfera de piedra precolombina enorme que está a tan solo unos 100 metros de la biblioteca Luis Demetrio Tinoco. Esa enorme mole de roca tallada por los indígenas del Diquís en la zona sur del país hace cientos de años y antes de la llegada de los españoles es un orgullo que la UCR exhibe en su frente más icónico, con mucho orgullo, pero también con mucho cuidado, porque ella está bajo el resguardo del Museo Nacional y su cuidado obviamente depende de las dos instituciones. Ojalá este reportaje de Sebastián Varela Montero, nuestro asistente, sirva para apreciarla más, claro, pero también para estar más conscientes de la importancia de su protección. ¿Preparados? ¿Listas? Digitamos el año de fundación de la UCR. Código 1940. Y empezamos. Haciendo a un lado todo lo que pueda calificarse de inmodestia, me atrevo a decir, y esto es una vanidad mía, de que nadie, ninguna otra persona, tuvo tanto interés, tanta participación en la creación de la Universidad de Costa Rica como que ahora tiene el gusto de hablar con usted. Acabamos de escuchar de su propia voz al protagonista de este reportaje con el que cerramos la serie de Los nombres detrás de los edificios. Se trata ni más ni menos que de don Luis Demetrio Tinoco Castro. ¿Le suena el nombre? El hombre que le heredó su nombre a la gran biblioteca que está subiendo la cuestita en Finca 1 frente al antiguo edificio de ingeniería. La voz de don Luis Demetrio la obtuvimos de una entrevista que se le hiciera aquí al inicio de los años 80 y que nos facilitó el archivo universitario Rafael Obregón Loría de la UCR. Pero volvamos a nuestra figura. Hablar de don Luis Demetrio no es solo hablar de un personaje enorme que fue primo segundo de los hermanos Tinoco. Sí, de los mismos que fueron dictadores desde enero de 1917 hasta agosto de 1919. Pero también se rozó con Calderón Guardia, con Manuel Mora, con Teodoro Picado y muchos nombres más que ustedes escucharán en este reportaje. Pero más allá de todo esto, don Luis Demetrio fue corresponsable, junto con el expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia, de la fundación de la UCR. Fue su primer rector de transición, eso sí. Además, fue secretario de Educación en ese gobierno, o lo que sería hoy ministro. Y en general fue un hombre que le dedicó su vida al bienestar de las personas educadoras, la mayoría, por cierto, mujeres, por lo menos 3/4 partes en la década de los 30. Para hacer este reportaje tardamos, de hecho, un poco porque no abundan los historiadores expertos en esta figura. Pero los conseguimos, los sacamos del retiro y sin más preámbulo presento a la primera.
Yo soy Ana María Botey Sobrado, doctora en Historia, profesora jubilada, catedrática de Historia de la Universidad de Costa Rica. Don Luis Demetrio fue una persona realmente buena. Si uno entra a analizar cómo justificó él sus acciones y toda su vida política, él siempre se identificó como parte del catolicismo social. Él decía, no es el socialcristianismo, porque él se sentía plenamente identificado por las encíclicas papales que habían tocado el tema de los trabajadores, de los obreros, la encíclica de Rerum Novarum y la 40º Anno, que se publicó precisamente 40 años después y que trató de actualizarla. Fue muy cercano, sí, a Monseñor Sanabria, al doctor Calderón Guardia, habían sido familiares de gente vinculada a una u otra familia. Antes de seguir con nuestro segundo historiador, vamos a aclarar un dato que es de vital importancia. A pesar de que don Luis Demetrio era primo segundo de los Tinoco, de los dictadores, ese apellido no le pesó políticamente a lo largo de su vida. Don Luis Demetrio era primo segundo de los Tinoco, sí. Es decir, su padre, don Luis Demetrio Tinoco Gutiérrez, era primo directo de los dictadores. Esto es importante aclararlo porque el dictador y presidente Federico Tinoco Granados salió huyendo al caer su gobierno rumbo a Francia, mientras que su hermano José Joaquín Tinoco Granados, ministro de Guerra y Marina, murió asesinado horas antes de salir del país con su hermano. De esos chismes históricos interesantes. Pero bueno, volvamos a Tinoco que nos interesa en este reportaje, a don Luis Demetrio, quien nació en 1905 en Cartago. Vladimir de la Cruz de Lemos, actualmente profesor retirado de la Universidad de Costa Rica, 40 y pico de años dando clases en la unidad de la Escuela de Historia. Los Tinoco eran muy importantes, incluso la rama de los Tinoco Granados era muy importante en el país desde antes del golpe de Estado. Por eso es que llegan a puestos de dirección política nacional. Y el hecho de que el Tinoco que queremos hablar es un Tinoco que todavía no ha nacido, pero está en gérmenes, en un proceso evolutivo de liberalismo político desde 1882 hasta 1940. Todo eso influye en la familia Tinoco. Creo yo que en los años 40 se presentó un fenómeno sumamente interesante. Casi yo diría que el cambio de la generación gobernante. Hasta 1940 encontramos dirigiendo los destinos del país a una generación muy valiosa intelectualmente, pero que todavía venía influenciada por las experiencias y los ideales de la generación del 88. Rapidísimo, datos de la formación de don Luis Demetrio. Estudió en la escuela Juan Rafael Mora de San José y fue egresado del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago. Se graduó como abogado en la Escuela de Derecho de Costa Rica y luego se fue a Estados Unidos a sacar estudios de economía en la Universidad de Columbia y de Derecho Internacional en la Universidad de Georgetown. Fue profesor de Educación Cívica en el Liceo de Costa Rica y docente en la Escuela de Derecho y también de la Escuela Nacional de Agricultura. Y llega a ser diputado por Cartago entre los años 1932 y 1936 en el Partido Republicano, que luego llevaría el poder a Rafael Ángel Calderón Guardia. Luego sería representante de Costa Rica en la Cumbre de San Francisco, que crea la Organización de las Naciones Unidas en junio de 1945. Y esto solo por nombrar unos cuantos, porque hay más. Justo antes de 1940 le asignan una tarea muy especial. Para eso viene también la misión chilena a Costa Rica, para hacer un balance del desarrollo del país en la economía y en la educación, que venía por Luis Galdames en el campo educativo, y Luis Galdames se da cuenta que no hay universidad. Hay escuelas universitarias, pero no hay universidad. Y él propone en un libro que se llama La Universidad Autónoma la apertura de la Universidad de Costa Rica. Pero también cuando llega Rafael Ángel Calderón, educado en Europa, y se da cuenta de la necesidad de reabrir la universidad y de las necesidades que habían nacionales desde el punto de vista educativo superior, está de acuerdo con impulsar una universidad de Costa Rica. Y entonces, cuando nombra a Luis Demetrio Tinoco, le ordena impulsar la creación de la Universidad de Costa Rica, de una nueva universidad laica.
Él estuvo muy cercano a la llegada de la misión pedagógica chilena, que había sido traída en el gobierno de don Ricardo Jiménez en 1935, por iniciativa de su ministro de Educación, que era don Teodoro Picado, que va a ser después presidente. Y él, al igual que un sector importante de la intelectualidad de este país y de las familias de este país que querían educación superior para sus hijos, estaban ansiosos de que se abriera la universidad. Es que don Luis Demetrio ya había presentado algo y ya estaba todo el proyecto que dejó don Luis Galdames. Él lo que supo fue interpretar ese momento histórico y darse cuenta que aquello que habían elaborado era lo que Costa Rica necesitaba. Y lo interesante es que aunque había voces en contra, como hubo voces en contra el Seguro Social, contra el Código de Trabajo, porque decían no estamos en momentos para crear una nueva institución. Es cierto que la presentación del proyecto de creación de la Universidad de Costa Rica ocurrió en momentos en que el mundo entero confrontaba graves problemas y veía el futuro incierto. Así es, don Luis Demetrio. En medio de la Segunda Guerra Mundial, que empezaba apenas, y en tan solo 3 meses y medio desde que asumió el gobierno, de mayo a agosto de 1940, Rafael Ángel Calderón Guardia y su administración presenta el proyecto de fundación de la UCR y se firma la ley que la crea. Todo un hito y además muy rápido. Por eso es que don Luis Demetrio asume de manera interina la rectoría de la UCR, mientras la institución empieza a generar sus estatutos internos y se da gobierno a sí misma. Luego de ese par de meses, nuestro personaje volvería a la Secretaría de Educación para seguir con sus funciones. Una vez que termina el gobierno de Calderón Guardia, como ya mencionamos, don Luis Demetrio se va a fundar la ONU, ni más ni menos. Y después vendría la guerra civil, en la que nuestros dos historiadores coinciden que no le afectó tanto a su figura porque él, al estar fuera y al haber tenido contacto cercano con gente que estuvo en el bando figuerista, es decir, con Rodrigo Facio, de quien por cierto fue su profesor, y con Carlos Monge, posiblemente esto le evitó la persecución que sí le afectó tristemente al bando perdedor y que provocó la expulsión de la UCR de muchos docentes calderonistas y comunistas. Que yo recuerde no fue de los perseguidos, no, fue de los marginados. Digamos, hubo perseguidos y marginados. Perseguidos los comunistas, sacados de la educación, de la universidad. Los profesores comunistas fueron sacados de la universidad. Estudiantes también fueron marginados, fueron provocados al exilio, muchos de ellos. Tal vez por su origen familiar, por el apellido, lo dejaron intocable porque también puede no haber tenido un peso muy importante en los problemas de la guerra y en los problemas de la decisión política. En su personalidad sabemos que era un hombre muy respetuoso, muy tranquilo. Probablemente los estudios de diplomacia le contribuyeron en eso. Él incluso, después de los años 40, él va a ocupar una serie de puestos públicos. Incluso él llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores. A nivel internacional fue delegado permanente en la OEA del 66 al 69 en la Comisión de Derechos Humanos. Y sí, él estaba unido a la oposición a liberación posterior al 48. O sea, lo vamos a ver en el gabinete de don Mario Echandi y de Trejo Fernández. Bueno, ellos eran amigos aquí de la Facultad de Ciencias Económicas también. Y para terminar, tanto doña Ana María Botey como don Vladimir de la Cruz nos dieron sus razones de por qué consideraban que nombrar a la segunda biblioteca más grande de la UCR como Luis Demetrio Tinoco está más que justificado. Esto nos respondieron. Luis Demetrio fue reconocido como un intelectual muy importante que contribuyó a desarrollar la Escuela de Economía, y en ese sentido, cuando se crea la biblioteca que lleva su nombre, se le dieron el nombre de Luis Demetrio, destacando la figura fuerte de haber sido el ministro de Educación con el cual se abrió la Universidad de Costa Rica. Incluso creo que la biblioteca se inauguró antes que él falleciera. Fue pues un homenaje en vida. Es una señal de identidad de una figura clave, de que sería muy bueno que fuéramos
un poco como don Luis Demetrio, impulsores de la educación en todos los lugares que lleguemos, que siempre ayudemos a la gente a estudiar, a ser mejores, pensar en estudiar, en trabajar para las grandes mayorías, para resolver los problemas del país y no solo los míos, con ese espíritu que se creó esta universidad, con elevar el nivel cultural de la sociedad costarricense. Creo que esa es la idea. Código 1940. Ganador del Premio Cireicu 2025 como Mejor Producción de Comunicación Digital de las Universidades Públicas de Centroamérica y el Caribe. ¿Cuántas veces se puede pasar frente a una esfera de más de 5 toneladas sin saber realmente qué se está viendo? En la Universidad de Costa Rica, una piedra casi perfecta ha estado durante décadas dentro del campus Rodrigo Facio. Para algunas personas, ahora es un punto de referencia. Para otras, una escultura perfecta en medio del paisaje universitario. Pero su historia no empieza en San Pedro de Montes de Oca. Viene del sur del país, de tradición arqueológica y que llegó a la Universidad de Costa Rica para convertirse en algo más que una pieza colocada al aire libre. Mi nombre es Patricia Fumero, tengo un doctorado en historia, especialista en historia centroamericana. Bueno, mi nombre es Javier Fallas, soy arqueólogo, graduado de la Universidad de Costa Rica. He laborado en el Museo Nacional de Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica también y en el Museo del Jade de la Cultura Precolombina. La esfera de la UCR forma parte del conjunto de esferas de piedra asociado a la zona del Liquis, que como dato, en 2014 4 sitios cazicales con esferas fueron declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, y ese mismo año la escultura fue reconocida como símbolo nacional. Dentro del campus, su importancia tiene otra dimensión. Permite pensar la universidad como un espacio donde el conocimiento también se encuentra al aire libre. Durante muchísimos años la esfera estuvo ubicada en el sector de agronomía. Luego fue trasladada al jardín frente a la Escuela de Artes Plásticas, donde se encuentra actualmente. Esto en el marco de una propuesta para integrar patrimonio arqueológico, arte público y paisaje natural dentro del campus universitario, como una forma también de conectar la naturaleza de la universidad con el corredor biológico interurbano que la atraviesa. No es de todos extraño saber que la Universidad de Costa Rica es un sitio de visitación turística importante de la ciudad y la puesta en valor del patrimonio iba en ese sentido. Nosotros tenemos también edificios patrimoniales históricos, son de patrimonio arquitectónico que muestran diferentes momentos de la vida y además también de patrimonio natural. Cuando el señor rector don Gustavo Gutiérrez en ese momento se tomó la decisión de cerrar el parqueo, de lo que era el parqueo de ingeniería, para hacerlo parte del corredor biológico de la Universidad de Costa Rica. Empezamos a discutir sobre cómo darle valor también al espacio. En ese entorno actual, la esfera convive con otros símbolos del campus. Por ejemplo, cerca está la fuente Cupido y el Cisne, una pieza que también forma parte del patrimonio universitario y de la cual ya hablamos en este programa justamente en nuestro episodio número 21, para que vayan también a darle una escuchadita. Entonces, esa fue la motivación, ¿verdad? Crear una nueva cara a la entrada de la universidad, porque básicamente la universidad tiene dos entradas principales, la que está frente a la esfera en este momento y la entrada por derecho. Entonces se empezó a trabajar con el museo estuvo de acuerdo y se empezó también a trabajar con la UEPI para que la esfera tuviera un lugar central, como de golpe de vista, de impacto, porque entonces tiene a la derecha Cupido y el Cisne y tiene la esfera, pero no podían competir una con otra. Entonces, toda esa parte de diseño del espacio
fue sumamente importante, y también porque no podía quedar debajo del corredor biológico. Entonces, esa es la motivación. En aquel entonces que se movió la esfera, el traslado duró alrededor de 4 horas y necesitó apoyo interinstitucional. Hubo coordinación con el Museo Nacional, participación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y hasta un ensayo previo sin mover la esfera. Obviamente se cerraron rutas, ¿verdad?, por donde pasaba la gente para protegerlos. Sin embargo, también hubo otras decisiones que casi no se ven. Por ejemplo, ¿cómo sostener tanto peso? Es que 5 toneladas. La universidad tenía que garantizar el buen cuidado de la esfera, porque viera que cuando levantamos la esfera se había enterrado porque del peso de tantos años fue enterrándose ella misma. Entonces eso también trajo complicaciones para la universidad, en el sentido que se tuvo que diseñar un canal que recogiera las aguas, y aunque no se ve externamente, por debajo hay una base de cemento que sostiene el peso de la esfera para que otra vez la esfera no se vuelva, por decirlo de alguna forma coloquial, a sembrar ella misma, ¿verdad? La idea inicial era haber hecho una fiesta cívica, que se hubiera hecho un día entre semanas, se cerraban las calles, con pasacalles y de todo, pero cuando vimos la logística, que la grúa que iba a mover la esfera no pasaba por la universidad, por las calles de la universidad, se tuvo que hacer un domingo. Empezamos como a las 5 de la mañana y cerrar las calles de San Pedro y bordear la universidad para poder llegar al sitio donde se dio, no sin antes pasar por la exploración de diferentes lingas para poderla sostener, porque no se podía con cadenas para no dañar la esfera. Pero viera el susto, porque llega un momento, empiezan a levantarse hacia una liga, ¡pum! Entonces fue cambiar todo para volverlo a hacer, todo el mundo tenso, pero por dicha se logró y todo salió perfectamente. La esfera de la UCR también permite hablar de una pérdida importante. Así es, hablo de la del contexto original. Muchas esferas fueron removidas décadas atrás, antes de que existieran los registros arqueológicos actuales. Y este caso no es una excepción, ya que la esfera llegó a manos de la universidad tras su rescate, después de que la United Fruit Company la sacara de su sitio original. Las esferas que fueron descontextualizadas de su lugar original, no podemos hacer un análisis de la relación del espacio donde fue emplazada. Eso sí es algo que se pierde completamente. Sin embargo, un objeto arqueológico sin información de su lugar original brinda mucha información técnica de preguntas de investigación que siempre nos hacemos desde la arqueología. Por ejemplo, de qué material fue elaborado, qué tipo de roca, ¿verdad? Entonces, eso es una línea de investigación que siempre es valiosa, el determinar el tipo de roca, los minerales que están conformados. Hay otro dato que ayuda a entender su importancia. No todas las esferas son iguales. La esfera de la UCR está entre las más grandes del conjunto patrimonial registrado por el Museo Nacional. Además, algunas esferas conservan relieves geométricos o figuras de animales, como pueden ser el caso de la danta. Los brillos también pueden confundirse con marcas, o los minerales de la roca y la forma en que les pega la luz de la luna o también del sol. En algunos casos, estas esferas mantienen algunas marcas de ya sea instrumentos, materiales que fueron utilizados para el desbaste, para la abrasión, para el pulido. Entonces es una información que siempre es fundamental para comprender la especialización escultórica en la antigüedad. Justamente en cuanto a la especialización, estos objetos muestran diversos tamaños. La más grande registrada hasta el momento se ubica en el sitio arqueológico El Silencio, que mide 2.66, y hay una serie de objetos con dimensiones similares que se concentran mayormente, por ejemplo, en el metro de diámetro, pero en realidad hay de todos los tamaños. En el caso de la esfera ubicada en la Universidad de Costa Rica, está dentro de las 5 esferas con mayor diámetro, ¿verdad? Entonces eso
sin lugar a duda remite la importancia que implicó en la antigüedad elaborar un objeto escultórico de estas dimensiones. Tener una esfera así en un campus abierto trae una responsabilidad concreta. La gente puede acercarse, verla de cerca, fotografiarla y hacerla parte de su recorrido, pero esa cercanía exige un cuidado, ya que no es una decoración ni una estructura cualquiera. Es patrimonio arqueológico expuesto al clima, al contacto humano y al paso del tiempo también. El cuidado de la esfera está a cargo del Museo Nacional de Costa Rica. Sin embargo, eso no significa que todo lo tengan que hacer ellos. Lo que se ha tratado es de hacer conciencia en el valor patrimonial que la esfera misma tiene, como lo tiene la Fuente Cupido y el Cisne. Que yo recuerde o que me haya enterado, una vez un grupillo de muchachos, digo grupillo porque era un grupo pequeño de estudiantes que trató de subirse en la esfera. Inmediatamente les cayó seguridad y tránsito. Y otra vez que también en una manifestación alguien iba a subir con una bandera. Inmediatamente les cayó seguridad y tránsito, porque la esfera está siendo vigilada también. La importancia de la esfera para la UCR está justamente en esa mezcla. Es antigua, pero sigue teniendo presencia. Viene de una historia indígena y arqueológica, pero hoy forma parte del campus universitario. No es solo una pieza antigua en un jardín, es una forma de recordar que la universidad también enseña con lo que resguarda, con lo que decide mostrar y con lo que aprende a cuidar. El patrimonio arqueológico es una herencia milenaria en todo el sentido de la palabra. Generaciones por generaciones han ido heredando diferentes patrimonios. En el caso de las esferas de piedra, bueno, claramente hay un ligamen con las poblaciones originarias, ¿verdad? Las poblaciones indígenas actuales también. Y como sociedad, pues es un privilegio contar con un patrimonio tan único y excepcional, no tanto a nivel del territorio costarricense, sino en términos internacionales, ¿verdad? Es algo que no existe en otra parte del mundo. En el caso, bueno, de Costa Rica, tenemos la oportunidad de conocer sitios arqueológicos con esferas de piedra en la zona sur de Costa Rica, pero la importancia que ha adquirido este objeto como parte de nuestras identidades locales, comunales o nacional ha permitido la gestión de diferentes proyectos que se han caminado a la colocación de esferas de piedra, por ejemplo, en espacios públicos. Son oportunidades que siempre, por ejemplo, tenemos, ¿verdad? En este caso, espacios públicos, pero también museos, ¿verdad? Que brindan al visitante la oportunidad de conocer nuestros pasados, nuestras raíces, y no hay forma de apropiarnos de nuestro propio patrimonio que conociéndolo tal cual es. Gracias por acompañarnos esta nueva semana en Código 1940. Estuvimos con ustedes Sebastián Varela Montero, asistente de podcast y estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y su servidor Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional OSI, que por cierto es la instancia que produce este podcast en colaboración con radioemisoras UCR. Es todo por ahora, nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Escuche Código 1940 en las radios UCR todos los lunes a las 6:30 de la mañana o bien en el espacio de Código 1940 en Spotify y en YouTube. Código 1940.